Por la crisis económica acarreada por la emergencia sanitaria, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, registra créditos hipotecarios impagos durante los meses de marzo a junio de este año. Frente a esta pérdida, la entidad deberá diferir las cuotas de la deuda de aproximadamente 25,000 afiliados. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, saludamos al economista Diego Burbano, gerente general del BIES. Economista Burneo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. María del Carmen, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo, economista Burneo. Como lo dije hace un momento, el BIES pues obviamente va a iniciar acciones de cobro de su cartera vencida, lo cual obviamente pues es necesario para esta institución. Pero, ¿qué opciones tienen entonces las personas, digamos, que se encuentran ahora en mora y que lamentablemente como consecuencia de esta crisis, por esta pandemia, pues se han visto afectados económicamente y no han podido pagar justamente sus cuotas correspondientes a estos meses que yo estaba mencionando, los meses desde marzo hasta el mes de junio del presente año? Así es, María del Carmen. En realidad, bueno, hay que estar claros. La ley humanitaria determinó que el BIES, a través de la transitoria 16, encuentre una forma de diferir o de refinanciar esas cuotas. Y de hecho, la decisión tanto del Consejo Superior del IES como del directorio del BIES fue diferir esas cuotas para el final del periodo. En otras palabras, van al final de la tabla de amortización sin intereses de mora, lo que les permite a las personas que estuvieron en mora, específicamente por dos causas, porque perdieron su trabajo o porque mermaron sus ingresos, ellos pueden solicitar el diferimiento hasta el final del periodo. Es decir, solamente es para las personas que por alguna de estas dos causales se vio pues impedida de seguir pagando con normalidad sus cuotas, pero las personas que no pueden, digamos, demostrar esto, para ellas en cambio sí habrían intereses por mora. En realidad el tema es claro, esto es una normativa específica para las personas que estuvieron en mora en uno o varios meses de ese periodo y tienen esos beneficios. En mora, pero porque ha sido mermado su ingreso o específicamente perdieron sus trabajos. Así dice la transitoria. De todas maneras, el BIES desde antes de la ley humanitaria ya tuvo una lógica de refinanciamiento y los afiliados tienen la posibilidad de acudir a un sistema de refinanciamiento que puede ir hasta de 30 años con varios meses de gracia. Pero no es lo mismo. Eso le iba a decir, estamos hablando de dos procesos completamente distintos. Lo primero que estaba usted diciendo era justamente un diferimiento, digamos, de estos 4 meses, que lo que hace es pasar al final de la tabla de amortización sin ningún tipo de intereses por mora. Claro. En cambio, esta otra opción que tienen, estamos hablando ya de una reestructuración, es una figura y un proceso completamente distinto. Sí, en realidad los dos, tanto el diferimiento como el refinanciamiento, son modelos de refinanciamiento. Lo que pasa es que la ley humanitaria habla específicamente de esos 4 meses, pero el BIES desde antes ya había tomado la decisión de si los afiliados al banco tenían problema, ¿no es cierto?, en seguir pagando las cuotas que han venido pagando, poder encontrar un sistema de refinanciar, como le mencionaba, hasta 30 años, pero más bien no son diferentes en términos de refinanciamiento, sino en términos de procedimiento. El tema del diferimiento de los 4 meses es un procedimiento extremadamente rápido que se lo puede hacer vía internet, ¿verdad? El otro sí tiene un tema de revisar papeles, revisar las condiciones y la capacidad del afiliado para ver cómo se le puede ayudar reduciendo esas cuotas. El primero, el diferimiento, lo que logra es que las cuotas no crezcan,
porque no se está distribuyendo lo que no pagaron en los siguientes meses, sino más bien se los pasa al final y la cuota no sufre y no hay intereses de mora. En el refinanciamiento la idea es reducir la cuota y hacerlo más largo al crédito. Ahora, ¿qué tan grave es la morosidad al momento en el BIES? A ver, le voy a contestar en la forma de dos o tres, usted sabe que en el BIES tenemos tres formas de créditos vinculados hacia nuestros afiliados y jubilados. En realidad, quirografarios, hipotecarios y préstamos prendarios. Los últimos, los préstamos prendarios son es para la mayoría de la ciudadanía que necesita un crédito, pero en quirografarios e hipotecarios es exclusivamente, ¿no es cierto?, se llaman en nuestro caso inversiones privativas, son exclusivamente para afiliados y jubilados. La tasa de morosidad en quirografarios es menor al 1%, pero en hipotecario, que es donde estamos teniendo el mayor golpe, digamos, en términos de la pandemia y de la crisis, sí hemos llegado a topar el 10% de morosidad. Es una tasa realmente fuerte. Es bastante alta. Muy alta, muy alta, pero debemos entender lo que está pasando. Y le quería contestar su pregunta en dos etapas. Una que le voy a llamar pre-COVID, si lo puedo hacer así, y otra post-COVID. La pandemia es evidente que ha generado una desafiliación de casi 250,000 personas. Hay muchísimas personas de esas que estuvieron o que tienen créditos hipotecarios y ellos están en el proceso de refinanciamiento. Pero quiero hablar también de las personas que estuvieron en pre-COVID y muchas de ellas, inclusive con 1, 2, hasta 3 años de periodo de morosidad que no han pagado. Para ellos, la única vía es la coactiva, es entrar en procesos judiciales, prejudiciales y judiciales de coactiva para recuperar esos activos. Para las personas que entraron en problemas con la crisis, estamos en un modelo de asesoramiento, de refinanciamiento, tratando de ayudar que las personas que han bajado sobre todo su capacidad de pago no pierdan el bien, porque usted sabe lo que significa una casa o un departamento para un afiliado y para una persona en Ecuador. Entonces ya se van a tomar también acciones de coactiva, según usted me está informando, para todos aquellos que son deudores antes del COVID, digamos, antes del mes de marzo, que ya tenían deuda con esta institución. Sí, en principio esa es una obligación del banco, es una obligación por normativa que debemos recuperar los bienes de los afiliados. Recuerde usted que yo represento o estoy manejando, administrando recursos de 3.2 millones de afiliados y jubilados. Es una cantidad gigantesca de personas. De ahí hay un subgrupo de deudores que han tenido problemas desde la crisis, ¿no es cierto?, que pueden estar viéndose beneficiados por refinanciamiento. Pero hay un grupo, y yo hablo de los pre-COVID históricos, ¿verdad? Esa gente tiene que saber que el banco tiene la obligación de recuperar los activos o recuperar los recursos de los afiliados. Y para ello sí estamos ya disponiendo, una vez que la ley de humanitaria nos permita, porque usted sabe que están suspendidos por un periodo los procesos coactivos, estamos ahora en procesos precoactivos, hablando con la gente y diciéndole, señores, ustedes han venido 2 o 3 años sin pagar. ¿Tienen que pagar o van a tener un proceso coactivo? ¿Va a haber un acercamiento previo entonces con todos los deudores antes de entrar ya en ese proceso de coactiva? Claro, ahora, personas que no han pagado durante 2 años, es una persona que necesariamente nosotros tenemos que entrar en un proceso ya específico. Personas que han estado en esta época de crisis, y no digo solo marzo en adelante, sino antes, porque la crisis, usted sabe, que tenemos desde octubre, desde septiembre del año anterior. Ellos siempre van a ser contactados y explicados que estamos en un proceso prejudicial y que tienen que o ponerse al día o encontrar la forma para trabajar. Ahora, economista Burneo, ¿cuáles son las expectativas de la institución para cerrar este año 2020?
Esa es una muy buena pregunta y nuevamente me va a permitir contestarle en dos etapas. La una en quirografarios, y voy a hablar primero de los créditos. En temas de quirografarios, los quirografarios se han transformado realmente en un mecanismo de apoyo al presupuesto familiar en estos momentos de crisis. Quiero decirle que los quirografarios se están usando 42% en gastos de salud, casi 40% en pagar otros créditos onerosos. Ya no en gastos suntuarios. A eso voy, y en realidad el 10% en educación. Si usted se fija, ahí tiene casi el 90% de la utilización de los quirografarios. Y quiero mencionarle que el BIES ya ha entregado más de 1.700 millones de dólares este año, hasta julio. Entonces, la cantidad de recursos que han sido entregados a los afiliados y jubilados es muy importante. Los hipotecarios tienen un proceso un poco diferente porque el mercado, la demanda de mercado ha venido restringiéndose y es natural. La gente está preocupada de si va a tener capacidad de pago o no. El quirografario tiene un respaldo en sus propios fondos de reserva. Entonces, son dos modelos de temas y así usted va viendo cómo la demanda se va ajustando entre uno y otro. Hipotecario sí ha bajado la cantidad de créditos, pero no es porque estemos parando nosotros los créditos. Hasta el momento hemos entregado 174 millones de dólares en hipotecarios, estamos con 125 en lo que llamamos la fábrica de créditos en proceso y estamos estimando, las primeras estimaciones que tenemos es que el año cierre entre 400 y 450 millones de dólares. Ahora, tomando en cuenta la situación económica, el BIES es una banca de inversión, por lo tanto, el BIES podría tener una participación directa en la economía del país para que de alguna forma justamente se reactive la economía del país, de Ecuador. ¿Qué está haciendo el BIES para eso? María del Carmen, usted ha topado el punto fundamental de mi plan de trabajo, porque en realidad usted entiende que en un momento de crisis, cuando a mí se me sugirió ser gerente del BIES, yo lo único que pude ofrecerles a ellos, fuera de la línea de un eje transversal de transparencia y anticorrupción, es traer un equipo profesional para hacer frente a la crisis. Porque a nosotros como banca de inversión, realmente somos hasta cierto punto independientes de si el Ministerio de Finanzas está pagando, si el IES por temas de salud tiene más problemas o más iliquidez o más necesidades de liquidez. Nosotros como banca de inversión tenemos que enfrentar la situación que tenemos al frente. Y en lo que usted menciona, el banco del IES fue creado como banca de inversión. Así es. O sea, tiene dos cabezas, digamos. Uno de prestación de inversiones que se llaman, ¿no es cierto?, las famosas inversiones privativas y también las no privativas. Las no privativas son a las que usted se refiere. Y eso tiene mucho que ver con mercado de valores, tiene mucho que ver con inyección a la economía y en una banca de inversión de tal importancia como el BIES, eso es lo que tenemos que hacer. El problema, y es lo que nos hemos estado enfrentando en estos días, es que la liquidez, la demanda de liquidez es más fuerte, los afiliados demandan más plata, por ende, para la economía queda menos para inyectar directamente a la economía, como usted menciona. Para eso nosotros estamos en un proceso directo de traer, respaldado con el portafolio, traer recursos frescos del exterior y del interior del país que no viene de las aportaciones. Esa plata que la vamos y le estamos trayendo y estamos haciendo las negociaciones con banca internacional, estamos trayendo justamente para enfrentar ese punto. Porque si nosotros ingresamos inversión en el país, estamos generando dos efectos positivos. Fuera del modelo de recuperación y ser un factor de recuperación económica, estamos generando trabajo y nuevos afiliados que nos permiten recuperar de alguna manera el número de afiliados que han caído. Pero a la vez estamos enfrentando ese balance actuarial a futuro, que es lo único que va a garantizar que los afiliados actuales puedan ser jubilados y nuestros hijos puedan ser afiliados. Entonces estamos trabajando. Desde que me he sentado en este escritorio, estamos trabajando con el exterior y con opciones internas para obtener ese tipo de inversión.
Antes de continuar, quisiera dar paso a un par de cuestionamientos de personas que justamente están escuchando esta entrevista en estos momentos. Uno de ellos dice, ¿se puede cruzar un préstamo quirografario con los fondos de cesantía? A ver, los fondos de cesantía y los fondos de reserva son el respaldo del fondo quirografario o del crédito quirografario. El asunto de hacer el pago no es un modelo que esté todavía autorizado por la normativa, ¿verdad? Lo que pasa es que si usted deja de pagar quirografario, en la normativa del crédito, el banco tiene la potestad y la obligación de retirar de sus fondos de reserva y pagar, pero la totalidad del crédito. Estamos trabajando con el directorio y con el comité de crédito para ver qué alternativas tenemos para apoyar a las personas que están en los problemas de no poder pagar los quirografarios, pero todavía no hay una normativa definida. Estábamos hablando antes de eso de la posibilidad de que el BIES inyecte dinero a la economía, pero antes analicemos un poco cuál es la situación del BIES en estos momentos, es decir, ¿estamos frente a una banca sólida? Yo le voy a contestar así. El banco del BIES administra un portafolio del 20% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Tiene un portafolio de 20.400 millones de dólares, 20.4 millardos de dólares, y tiene 0 créditos. No es un problema de solvencia. Somos el banco con mayor capacidad de respaldo. Es un problema de liquidez, no del banco, sino de nuestro dueño, que es el IES, que necesita enfrentar grandes gastos en salud y los afiliados también necesitan más apoyo. Por eso es que la liquidez que podría existir para inyectar en la economía se ve limitada y esa es la razón por la que estamos trayendo fondos del exterior. Es decir, que la deuda del gobierno con el IES, por supuesto, tiene como consecuencia una afectación al banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por supuesto, a ver, al banco, yo diría al IES, porque el IES es el dueño del recurso. El banco es simplemente un instrumento de inversión y desinversión de los recursos dependiendo de las necesidades del propio IES. Pero hay una afectación. Por supuesto, a ver, el escenario, el óptimo sería que el gobierno logre pagar, pero si es que el gobierno, y usted está viendo la situación tan complicada de una emergencia como la que estamos viviendo, no solo de una pandemia que ha matado muchísima de la economía del país, sino ya veníamos trayendo una crisis económica, una crisis de riesgo país como resultado de una falta de capacidad de pago del país, por todo lo que hemos heredado. Yo no voy a entrar a hablar de política, ni si es este o el gobierno anterior, pero la realidad es solo una. Estamos en una crisis económica y en esa crisis pensar que el Ministerio de Finanzas, que tiene tantas demandas de recursos, pueda pagar todo lo que debería pagarle al IES, es bastante difícil encontrar ese escenario como viable en estos meses. Entonces, lógicamente, la falta de pago del ministerio hacia el IES o del gobierno hacia el IES, con todas las deudas que tiene, pues genera también estrés financiero al IES y al BIES. La única cosa que sí le puedo garantizar es que nosotros trabajamos coordinadamente con el IES para garantizar que los jubilados reciban sus pensiones y que los afiliados sigan recibiendo los servicios financieros que tenemos que proveerles. Por eso, cuando hacemos eso, la economía reduce un poco su capacidad de recibir fondos desde el BIES y ahí es donde tenemos que traer plata respaldada por el portafolio que tenemos. Ahora, si hablamos del portafolio que tiene el BIES, ¿qué pasa justamente con esas inversiones, esos fideicomisos, esos proyectos que se encuentran paralizados y que representan justamente un problema para la institución? ¿Ya se han revisado, ya se tienen respuestas tal vez de cuántos de ellos pueden ser reactivados y cuántos van a tener que ser liquidados obligatoriamente? Vea, de los 49 fideicomisos que tiene el BIES, ¿verdad? Aproximadamente 30 de ellos están paralizados y en revisión. Pero también tenemos que estar claros de algo.
La Contraloría está haciendo un estudio definitivo, ¿no es cierto?, de los fideicomisos. Nosotros, por decisión propia, al ser una banca pública, no podemos decidir cortar o cerrar un fideicomiso. Tiene que haber un proceso judicial para hacerlo, pero de todas maneras, en términos de capacidad de recuperación, yo podría decir que hay, de entre esos 30 paralizados, hay un número interesante que deberán ser recuperados. Hay de otros 17. ¿Qué número? ¿Qué número de esos 30 podrían ser recuperados? Me encantaría darle una respuesta en específico, pero están bajo análisis. Estos fideicomisos tienen problemas desde el año 2005, muchos de ellos, algunos desde el 2012. Entonces no es un problema simple de solucionarse y menos en 5 semanas. El tema es que nosotros tenemos un equipo técnico especializado que está revisando los informes anteriores y está acompañando al análisis de la Contraloría. Ahí, después de lo que se dé la lectura del informe de la Contraloría, que será en este mes próximo, usted tendrá una respuesta más formal de cuántos van a ser reactivados, cuántos deben ser liquidados y cuántos de esos que van a ser liquidados deben tener una forma judicial de intervención, porque también hay fideicomisos que tienen problemas de otro tipo, no solo de imposibilidad de recuperárselo, sino problemas que van a tener que terminar con juicios o con responsabilidades de las personas que actuaron en esos fideicomisos. Ahora, ¿cuánto representan esos 30 fideicomisos que se encuentran complicados, que se encuentran paralizados en dinero? Mira, en fideicomisos se ha invertido alrededor de 760 millones de dólares. Es una cantidad muy importante, pero de ellos alrededor de 400 a 500 millones tenemos una mediana tranquilidad de que puede haber una forma de recuperar los activos. Hay unos 250 millones que están muy comprometidos y que para ellos tenemos que tener procedimientos diferentes. Hace un momento hablábamos de que la institución va a iniciar medidas coactivas para cobrar justamente lo que se está debiendo de las cuotas por préstamos hipotecarios, pero sin embargo hay que tomar en cuenta también la situación que está viviendo la gente en estos momentos. Tal vez hayan personas que antes de la pandemia sí no hayan pagado sus cuotas de manera responsable, pero ahora su situación se ha complicado porque tal vez están justo en una situación más compleja, más complicada, han perdido sus trabajos o le han mermado sus ingresos. De alguna manera se va a poder llegar a acuerdos con ellos, si ya analizando la situación, digamos, particular de cada uno, se ve que en estos momentos no pueden de ninguna manera pues ponerse al día, digamos, en los pagos que están adeudando al BIES. María del Carmen, estamos conscientes de lo que usted menciona y es un punto muy importante del análisis. Y como le decía, estamos haciendo un trabajo prejudicial, estamos contactando a las personas, pero las personas que no han venido pagando por 1 o 2 años o más, ellos podrían llegar a tener una actitud de decir, bueno, ahora sí voy a pagar, pero tienen que demostrar que van a pagar, porque si no volvemos al mismo escenario de sí, el próximo mes comienzo a pagar, pero ya han pasado 3 años adeudando y nosotros tenemos una obligación legal como institución de recuperar los recursos de todos los afiliados, porque esos fondos que están en esas personas, ¿verdad? Son fondos de 3.2 millones de personas. Entonces, lo que tenemos que estar claros es, si hablamos de la crisis económica, pandemia y posterior, ¿no es cierto? Estamos con toda la buena voluntad de encontrar los mecanismos de refinanciamiento que más les ajusten para permitirles preservar sus casas. El deseo del banco no es ser una inmobiliaria. Usted piensa en lo que pasó en el 2008 al 2010 en Estados Unidos con el subprime y puede entender lo que podría estar pasando acá. Una gran cantidad de gente que devuelva sus casas por incapacidad de pago y que el BIE se va a encontrar, ¿no es cierto?, con cientos o miles de casas que va a tener que sacar a vender en un mercado que está deprimido. Esa no es la lógica y estamos tratando de darle soluciones.
Cuando yo hablaba del tema del trabajo fuerte en coactiva y en recuperación, me refiero a esos, muchos de ellos grandes deudores, gente que no es que sacó una casa de $50,000, se compró una casa de $500,000 y no ha pagado desde hace 3 o 4 años. Perdóneme, pero esa gente no tiene deseo de pagar y no es porque no tenga el recurso. A esas personas me refiero con las personas a las que vamos a entrar con mucha fuerza en tema coactivo, porque aparte de ser nuestra obligación, creo que le debemos eso a los afiliados y jubilados. Pero en las personas que están sufriendo la crisis y que están interesados en pagar y no encuentran la posibilidad de este momento, para ellos tenemos asesoramiento, estamos viendo cómo hacemos para refinanciar los procesos y ayudarlos a que preserven sus casas, que es nuestro objetivo. Así es, economista, estamos finalizando esta entrevista, pero antes quisiera preguntarle cuál es el mayor objetivo, el mayor reto que tiene usted en su cargo. Bueno, yo creo que el plan de emergencia que yo he planteado es justamente eso, es primero ponerle técnica al banco. Hay muchas cosas que faltan de hacerse en el banco y se necesita una inyección de técnica para operarlo al banco. Segundo, ponerle transparencia y anticorrupción. Yo he enviado una comunicación ya a a las bolsas de valores, a las casas de bolsa, a los bancos, diciendo que está totalmente prohibido siquiera discutir el tema de pagar comisiones a personas que a través del BIES han logrado poner inversiones o cualquier tipo de crédito, o a gente que le pueda estar cobrando para ayudarle a acelerar los procesos. Todo eso es ilegal y todo eso tiene cárcel. Si alguien tiene y ya esta comunicación ya está girando y ahí hay un correo electrónico y va a haber un mecanismo confidencial de recibir ese tipo de denuncias. Primera cosa. Entonces, lo primero es poner en orden la casa. La lucha contra la corrupción. Además, pero poner en orden la casa también enfrentando muchísimas discrepancias y muchísimas observaciones que hemos recibido heredados de 10 años de trabajo del banco con los entes de control. He tenido la oportunidad de conversar con la superintendenta de bancos, con el Contralor de la Nación, ofreciendo ese trabajo conjunto para solventar y enfrentar todas esas observaciones que están represadas y no se han cumplido. Pero por el otro lado, lo que yo le mencionaba, y tal vez es en donde yo más experiencia tengo, es en ponerle al banco en el mercado como banca de inversión, siendo y tratando de transformarlo en lo que debe ser, uno de los bancos de inversión principales en la región, no en el Ecuador. En el Ecuador es de largo el más importante, pero se le tiene que dar mucha técnica para potenciar este banco y que se transforme en ese mecanismo, en ese instrumento, en esa herramienta de recuperación económica del país y la forma de proteger el balance actuarial y ese déficit actuarial tan mentado que tenemos que enfrentarlo, pero la única forma es en vía inversión, porque no vamos a solventar las cosas haciendo lo que hacíamos. Yo en algunos lados he dicho que me encanta ese término, ese dicho de Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, comienza a hacer cosas diferentes. Si no, volveremos a hacer lo mismo y usted encontrará a otra persona sentada en esta silla haciéndole usted las mismas preguntas. Aquí tenemos una sola cosa y no quiero alargarme más, pero nosotros tenemos una gran oportunidad. Estamos en este semestre con la obligación de hacer el plan estratégico 2021-2025. Creo que ahí va a estar enfocado todo lo que le estoy diciendo para que los próximos gerentes que vengan al banco tengan un norte, un derrotero por donde llegar y por donde protegerlo al banco, proteger los recursos de los afiliados y de ahí sacar adelante soluciones a futuro. Importante darle ese giro, economista Burneo, al BIES para que de verdad sea un banco de inversión y de esta forma pues actúe de forma protagónica en el desarrollo económico del país. Le quiero pues agradecer al economista Diego Burneo, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por habernos acompañado. Muy amable por la deferencia de invitarme. Gracias. A sus órdenes.